Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy, mis queridísimos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas y que seguramente ha despertado la curiosidad de muchos de ustedes, el supuesto triángulo amoroso de Can Yaman. Pero ojo, que la cosa no es tan simple como parece. Ya saben, en el mundo del espectáculo, los rumores corren como pólvora, y las redes sociales son un caldo de cultivo para especulaciones. Por eso hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de este supuesto triángulo amoroso, y les prometo que la respuesta, mis amores, va a sorprenderlos. Y antes de que sigamos, ya saben, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre tengo los chismecitos más jugosos y los análisis más detallados sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que suscríbanse ya mismo. Me haría muy feliz. Bueno, vamos a lo que nos concierne. El título del vídeo lo dice todo: Can Yaman eligió a Anne de la verdad detrás del triángulo amoroso y no es Demet. ¿Por qué esta afirmación? ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Qué se esconde detrás de las cámaras y los flashes? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas y desentrañar este enigma. Para entender bien este tema, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can Yaman, uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento, ha protagonizado varias series que han conquistado corazones en todo el mundo. Ya saben, Erkenci Kuş, Dolunay, Bay Jail y su más reciente éxito Sandokan, por mencionar algunas. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral lo han convertido en un ídolo para millones de fans, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su interpretación en Erkenci Kuş, donde compartió créditos con Demet Özdemir, lo catapultó a la fama global, abriendo puertas a proyectos internacionales y consolidando su estatus de estrella. Su trabajo en Dolunay también fue muy aclamado, mostrando una faceta más romántica y sofisticada. Y no podemos olvidar su participación en Sandokan, donde demostró su versatilidad al interpretar un personaje icónico de la literatura y el cine. Y por supuesto, donde hay un ídolo, hay rumores sobre su vida personal. Y es aquí donde entran en juego dos mujeres muy importantes en la vida mediática de Can Yaman, Hande Erçel y Demet Özdemir. Ambas, actrices de renombre y con legiones de seguidores, han sido vinculadas sentimentalmente con el actor, alimentando la curiosidad y las especulaciones del público. Hande Erçel, otra de las actrices turcas más queridas y reconocidas, es conocida por su belleza, su estilo y su trabajo en series como Güneşin Kızlar, donde demostró su talento desde muy joven. También la hemos visto en Aşk Laftan Anlamaz, donde cautivó a la audiencia con su química en la pantalla. Y por supuesto Sen Kalkapm, donde protagonizó junto a Kerem Bürsin y que la convirtió en una estrella internacional. Su trabajo en Sen Kalkapm fue un fenómeno, y su interpretación como Eda YLDZ la consagró como una de las actrices más importantes de su generación. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una figura muy solicitada en el mundo de la publicidad y la moda. Demet Özdemir, por su parte, también ha cosechado éxitos en la pantalla chica, destacando en producciones como Erkenci Kuş, la misma serie de Can Yaman, donde su química con Can fue innegable, y Doğu Unep Kaderindir, donde demostró su capacidad para interpretar personajes más complejos y dramáticos. Su trabajo en Erkenci Kuş fue un parteaguas en su carrera, y su interpretación como Sanem Aydin la hizo merecedora de numerosos premios y reconocimientos. Su carisma y su talento actoral la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ahora bien, ¿por qué se habla de un triángulo amoroso? La verdad es que en el mundo de la farándula, cualquier interacción entre celebridades puede ser interpretada de mil maneras. Las especulaciones se disparan cuando hay rumores de rodajes juntos, entrevistas, o simplemente coincidencias en eventos sociales. Los fans ávidos de noticias sobre sus ídolos suelen idealizar y construir narrativas románticas basadas en pequeñas pistas y detalles. En el caso de Can Yaman, las especulaciones comenzaron a surgir con fuerza cuando se rumoreaba que tenía una relación con Demet Özdemir. Como ambos protagonizaron Erkenci Kuş, era natural que las fans comenzaran a fantasear con que su química en la pantalla se trasladara a la vida real. La intensa conexión que demostraron en la serie, con miradas cómplices, gestos románticos y diálogos llenos de pasión, alimentó los rumores y las expectativas del público. Los medios de comunicación también.
Se hicieron eco de estos rumores, y por un tiempo parecía que la relación era inminente. Sin embargo, nunca se confirmó nada oficialmente y ambas partes mantuvieron un discreto silencio sobre el tema. Luego, la atención se centró en Andercel. La situación se volvió más compleja, ya que a pesar de no haber trabajado juntos en ninguna serie hasta el momento, la admiración mutua y la cercanía entre ambos actores eran evidentes. Se les vio juntos en eventos sociales, compartiendo risas y conversaciones, y se dedicaron mensajes en redes sociales, expresando elogios y afecto. Los fans, observando estas interacciones, no tardaron en empezar a imaginar una posible relación, creando imágenes y vídeos que fantaseaban con una historia de amor entre los dos. La química que se percibía entre ellos, aunque fuera a través de interacciones públicas, generó gran expectación y debate en las redes sociales. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió? La verdad, mis amores, es que la elección de Can Yaman de la que habla el título, no se refiere a una relación amorosa romántica con Andercel, o a dejar de lado a Demet Özdemir. La realidad es mucho más sutil y a la vez más significativa. Lo que ocurrió fue una elección profesional. Can Yaman decidió emprender nuevos proyectos, y estos proyectos, de alguna manera, lo han unido más a Andercel. Han trabajado juntos en campañas publicitarias, han compartido eventos y han demostrado una gran complicidad. La química entre ellos es innegable y muchos fans han soñado con verlos juntos en una serie o película. Las marcas de renombre han visto el potencial de esta pareja, y han aprovechado su imagen y su conexión para promocionar sus productos. Las campañas publicitarias en las que han participado juntos han sido muy exitosas, generando gran expectación y aumentando la popularidad de ambos actores. Pero, ¿qué pasó con Demet Özdemir? Pues simplemente no hubo una relación amorosa confirmada. Ambos tomaron caminos profesionales diferentes y aunque fueron compañeros de trabajo, no se concretó una relación sentimental. La fantasía de los fans es comprensible, pero la realidad es que cada uno hizo su vida por separado. Después del éxito de Erkencikus, Demet continuó trabajando en otros proyectos, consolidando su carrera y demostrando su valía como actriz. Entonces, ¿por qué el título del vídeo es tan explícito? Porque quería ser honesta con ustedes y desmentir los rumores infundados. No hay un triángulo amoroso en el sentido tradicional de la palabra. Can Yaman y Andercel son, en este momento, más cercanos profesionalmente, y Demet Özdemir ha seguido su propio camino con gran éxito. Mi intención es aclarar la situación, basándome en la información disponible y en el análisis de la dinámica mediática que rodea a estas celebridades. Es importante recordar que los actores son personas como nosotros, con vidas privadas y decisiones profesionales. No siempre podemos saber qué pasa en sus corazones, y a veces, las especulaciones pueden ser injustas. Es fundamental respetar su privacidad y no dar por sentado la veracidad de los rumores. Lo que sí podemos decir es que Can Yaman y Andercel parecen tener una relación de amistad y compañerismo, con una gran admiración mutua. Su conexión se basa en la profesionalidad y el respeto, y su relación laboral ha generado un vínculo especial. Y Demet Özdemir, por su parte, sigue brillando con luz propia, conquistando al público con su talento, su carisma y su autenticidad. Su carrera ha sido un éxito constante y su trabajo en la industria del entretenimiento turco ha sido reconocido con numerosos premios y elogios. En resumen, mis queridísimos, la verdad detrás del supuesto triángulo amoroso es mucho menos dramática de lo que se imaginan. No hubo una elección romántica, sino una elección profesional que ha acercado a Can Yaman y Andercel. Y Demet Özdemir simplemente no formó parte de esta ecuación sentimental, en el sentido romántico. En cuanto a las relaciones personales, es importante destacar que tanto Can Yaman, como Andercel y Demet Özdemir han mantenido una cierta discreción en sus vidas privadas. Han sido muy cuidadosos a la hora de compartir detalles sobre sus relaciones sentimentales, lo que ha alimentado aún más la curiosidad del público y la especulación de los medios. Sin embargo, es evidente que cada uno de ellos tiene sus propias prioridades y decisiones personales, y es importante respetar su derecho a la privacidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor la situación. Sé que a veces es difícil separar la ficción de la realidad, pero espero que esta información haya aclarado algunas dudas. La industria del entretenimiento turco es apasionante, y el interés del público por la vida personal de sus ídolos es comprensible. Sin embargo, es crucial mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar por rumores y especulaciones. Y ahora, mis amores, Jake.
Amos al final del vídeo. Quiero agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final. Espero que hayan disfrutado del contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este análisis. ¿Ya sabían esta información? ¿Qué opinan sobre la relación entre Can Yaman y Ander Zel? ¿Y qué les parece el trabajo de Demet Özdemir? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Ander Zel juntos en una nueva serie? ¿Y cuáles son sus series turcas favoritas? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No duden en dejar sus comentarios. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Siempre estoy trabajando para traerles los mejores chismes y análisis de las series turcas. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ciao, ciao.